Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes en este 19 de junio con un invitado muy especial que lo vamos a saludar de inmediato, Luis Alfonso Colmenares. Señor Colmenares, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Diego, a ti, a todos tus compañeros y, por supuesto, a la directora Vicky, un abrazo especial y a toda la audiencia. Bueno, y por supuesto el tema, el nuevo capítulo que hay en torno a la muerte de Luis Andrés Colmenares, porque la Corte aceptó la demanda de casación. En todo este caso, ustedes recordarán que Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas, pero ahora la Corte dice, vamos a entrar a revisar todo lo que pasó. ¿Qué opina de todo esto, señor Colmenares? A ver, Diego, sin duda que para mí, para mi familia, es alentador el hecho de que la Corte hubiera admitido la casación porque dentro de los procedimientos pues, que están establecidos para estos temas, para estas situaciones dentro del derecho penal, el hecho de que se interponga el recurso no es de hecho una garantía de que la Corte lo vaya a admitir. La Corte entra en un estudio y observa pues si se cumplen los supuestos o presupuestos que están establecidos para la consideración y además de eso, que tiene los elementos que le den valor suficiente para que pueda ser objeto de estudio, la Corte lo admite. Eso es lo que ha sucedido aquí. Entonces, a partir de esa decisión que la Corte tomó, para nosotros es de mucha esperanza el hecho de que lo haya resuelto porque consideramos que con esta decisión la Corte nos va a dar la oportunidad de que a través de lo que resuelva encontrará allí que hay una cantidad de pruebas que se aportaron, que fueron legalmente obtenidas y que ni en el juzgado ni en el tribunal fueron valoradas de manera objetiva. Claro, justamente usted hace referencia a lo que ocurrió en el Tribunal Superior de Bogotá en 2007, donde, como decíamos al principio, tanto Laura Moreno como Jessy Quintero, perdón, fueron absueltas. Eso sí, fueron absueltas no porque las encontraran inocentes, sino porque no encontraron suficientes elementos para condenarlas. Fue así, ¿no? Sí, en efecto, como sucedió en el caso de Carlos Cárdenas también, lo que sucede es que en ese caso de Carlos Cárdenas, ese no se interpuso ningún recurso. En esa ocasión, la Corte dijo, pues, el tribunal, discúlpame, dijo que no había suficiente material probatorio que demostrara con certeza de que ahí había una responsabilidad. Y yo siempre lo he dicho que en ese sentido, pues yo estoy de acuerdo que así lo hubiera resuelto el tribunal, porque si no hay pruebas para condenar a alguien, independientemente de las consideraciones que nosotros como víctimas tengamos, eso es probándolo. Entonces, si la fiscalía no hizo bien su trabajo, ¿qué podemos esperar? Pues que el tribunal resolviera conforme lo resolvió, pero dijo ahí, aquí no podemos responsabilizar a esta persona porque no hay suficiente material probatorio que así lo demuestre. Pero lo que sí está claro, perfectamente demostrado, es que aquí hubo un homicidio. Ujú. Eso lo dijo el Bueno, Tribunal de Bogotá en una sala. Sin embargo, tratándose de el proceso de Laura y Jesse, pues ahí sí confundió a todo el mundo, porque por una parte decía que no había accidente, por otra parte decía que no había homicidio. Entonces, ¿qué era lo que había? Si lo que hay es un muerto y lo que se están estableciendo son unas responsabilidades de estas dos señoritas que yo también, como siempre le he dicho, y es la sensación que también hay en mi familia, ellas dos no mataron a Luis, pero ellas dos sí saben quién mató a Luis. pero igual, ocultar información en un proceso tiene unas consecuencias. Pero por supuesto es que ahí de alguna manera es lo que de lo cual siempre ha solicitado la fiscalía que se les condenen, porque ellas, como se decía antes, son cómplices de eso, ellas saben. Es que ahí quedó probado, en el proceso está suficientemente probado y además declarado por ellas dos. Luis salió de la discoteca cogido de la mano de un lado y del otro de ellas dos. Entonces, ellas saben lo que pasó. Claro. Y justamente esto podría ser lo que llevó a la Corte a aceptar la demanda, señor Colmenares, Eso esta por una parte, duda razonable. eso por una parte, digo yo, ¿no? Y por la otra, el Ujú. hecho de que hayan allí suficientes pruebas legalmente obtenidas, las interceptaciones. En las interceptaciones hay una en la que Laura dice que yo fui testigo, yo vi las cosas, yo soy la que me di cuenta.
¿De qué fue testigo? ¿De qué se dio cuenta si hay un muerto? O en otra interceptación legal donde cuando la capturan, Carlos Cárdenas la llama y le dice, yo mejor no me acerco por allá porque de pronto te hundo más. ¿Te hundo más de qué? Si ahí lo que hay es un muerto, que es Luis, mi hijo. Ahora, que se hubieran perdido las ropas de Luis en medicina legal. ¿Cómo así que este irresponsable director que tuvo medicina legal, este señor Valdés, nunca dio explicaciones por qué se perdieron las ropas de Luis? ¿Por qué, si dice la necropsia que la muerte es violenta, los procedimientos así lo establecen, por qué no pusieron la ropa de Luis en cadena de custodia? ¿Por qué la desaparecieron? ¿Quién las desapareció? De eso nos hizo caer en cuenta fue el doctor Emilio Yunis cuando acudimos a él como genetista para que nos ayudara. Y él lo primero que hace es solicitar las ropas y él es el que nos hace caer en cuenta. ¿Nosotros qué íbamos a saber de eso? Si nosotros en mi familia nunca estuvimos acostumbrados a que hubiera un muerto cada cierto tiempo. Esta es la primera muerte que ocurre y de una manera tan trágica. Ahora bien, la exhumación dice que hay 7 fracturas en el cráneo de Luis y medicina legal dijo que habían 2 y no dijo que habían unas lesiones en la nariz y tampoco se refirió a una cantidad de heridas que tiene que logra establecer la exhumación, que son heridas pre-mortem, en estado moribundo y post-mortem. Es decir, a Luis le dieron golpe hasta que se saciaron en él. Y entonces eso, ¿por qué no lo validó? Pero en cambio sí validó lo que dijera un antropólogo porque había descubierto el ADN de Cristóbal Colón o una señora que trajeron de Puerto Rico que no tenía ninguna relación sobre las situaciones que se dan aquí en Colombia, porque todo el objetivo de la contraparte fue desprestigiar las pruebas de la fiscalía. Claro. Bueno, pero señor Colmenares, hay una fecha clave en todo esto. Va a ser el 8 de agosto. Allí, la defensa suya, pues que lo representa usted, tendrá que sustentar justamente la demanda, ¿no? ¿Es así? El recurso de casación, El sí. recurso, sí. Es que dentro del procedimiento así está establecido y entonces el doctor Lombana, el doctor Jaime Lombana, que es el abogado que desde un primer momento ha tenido nuestra causa a su cargo, porque la ha asumido, porque así lo estimó él, lo decidió y nos lo planteó sin ningún criterio oneroso de ninguna naturaleza, por puro sentimiento de él, de su condición también de padre, que nos ha acompañado desde el primer momento. Allí tendrá que hacer una exposición que la Corte le dice que no puede ser superior a 10 minutos. Yo me imagino, pues, porque además tiene toda la experiencia y el conocimiento del doctor Lombana en toda esta serie de situaciones, que será como para hacer las precisiones necesarias, suficientes, que concreten la necesidad de que se lleve a cabo esa casación. Claro. ¿Y qué va a pasar después de ese 8 de agosto, después de que se sustente el recurso? Ya entonces la Corte Suprema, bajo la dirección de el magistrado que tiene a su cargo este caso nuestro, que según pude leer en la citación que se nos hace, es el doctor Solórzano, entrará a estudiar con su equipo de trabajo de allá de su oficina de la Corte cada uno de los elementos que ahí están desde cuando empezó ese proceso hasta cuando se fallaron por última en el tribunal y mirará todo lo que allí se aportó. Por eso yo tengo la confianza de que ya viendo eso de una manera mucho más tranquila, mucho más serena, sin entrar en ninguna discusión, valore objetivamente todo lo que se aportó para demostrar que estas 2 mujeres saben qué pasó ahí. Claro. Señor Colmenares, han pasado ya 14 años, imagínense ustedes, mucho tiempo en donde usted lo que ha clamado es justicia. Usted lo único que ha pedido junto con No su pido familia más. pues es justicia. Han sido, suena tonto lo que le voy a preguntar, pero han sido dolorosos estos años en donde hemos visto incluso que han lanzado acusaciones en su contra, de su familia, todo. Así es, no puede ser distinto porque además, ¿qué íbamos nosotros a pensar que íbamos a tener esa tragedia en la familia nuestra y sobre todo si teníamos en Luis tantas expectativas, tantas esperanzas, tantos proyectos, nuestro primer hijo? Y eso pues precisamente es lo que crea tanta situación al interior de cada uno de nosotros al punto de que nunca vamos a poder superar esa ausencia de Luis. Yo tengo que decirte de una manera sincera, con el transcurrir del tiempo, que es el que ha ayudado en esto, con la misericordia de Dios, el dolor ha aliviado. Así es, así lo sentimos, el dolor se ha aliviado.
la tristeza se ha ido superando, la herida también ha ido sanando, pero la cicatriz sí la llevamos encima por siempre. Eso no se va a poder borrar, porque Luis nos hace falta todos los días de la vida. Todos nos levantamos y nos acostamos es pensando en Luis y nunca nos vamos a acostumbrar a su ausencia. Claro, ni más faltaba. Señor Colmenares, desde que absolvieron a Laura y a Jessie, ¿ha vuelto a saber algo de ellas desde 2021? No, incluso desde mucho antes nosotros preferimos tomar la Ujú. decisión de desatendernos de tener algún conocimiento de su vida, de lo que hacían o de lo que llevaban a cabo, porque eso más bien lo que hacía era causarnos mucha más tristeza, mucho más dolor. Y digamos como para tratar al mismo tiempo de sobrellevar la carga de la ausencia de Luis, que era suficiente, era más bien concentrarnos en lo que nos correspondía y no en la vida de los demás. Y de Carlos Cárdenas, pues tampoco. De ninguna forma. ¿Por qué Ni no se de presentó ninguno de los recurso? compañeros, ni de Ajá, nadie. ajá. O sea, cortaron con todos para no saber nada más de ellos. Y yo creo que ellos con nosotros también, me imagino. Ujú. Sí. Señor Colmenares, ¿por qué en el caso de Carlos Cárdenas no se presentó recurso? Eso fue decisión del doctor Lombana en la medida en que era bien importante que quedara allí claro el hecho de que quedara de una vez definido que ahí sí había un homicidio, si es que además se llevaba otro proceso que era en el caso de Laura y Jesse, donde se podían desarrollar los otros elementos respecto de los cuales se quería demostrar de que en efecto ellos eran los responsables. Claro. Usted entenderá, señor Colmenares, que a raíz de la noticia que se conoce con la decisión de la Corte, pues nuevamente han empezado a salir elementos de todo lo que fue el proceso, de detalles, mencionaba usted, de llamadas, del carro en el que se movilizaron esa noche, muchas cosas. Todo esto ha hecho, señor Colmenares, que usted rápidamente vuelva a reconstruir todo lo que ocurrió en aquella noche. Sí, por supuesto, y digamos que la teoría que nosotros siempre hemos, digamos, tenido clara en el sentido de que Luis debió haber salido de ahí con ellas dos y en cuanto estas otras personas se dieron cuenta que él salió, lo que digo yo fue que lo persiguieron, varios debieron haberlo perseguido y él, pues a lo mejor también temeroso de que eran varios, debió haber corrido, pero en algún momento lo rodearon y es cuando le pegan en la cabeza, que según dicen los forenses, esa herida se asemeja al fondo de una botella y ya habiéndole dado ese dolor, ese golpe tan terrible que fue el que lo pudo haber dejado muy probablemente moribundo, entonces otras personas lo recogen, se lo llevan, lo terminan de rematar y después lo ponen debajo del caño, Sí. debajo del puente. ¿Y, y cómo está su esposa? ¿Cómo está su hijo Jorge? Pues digamos que Oneida, pues ahí también ha tratado de sobrellevar su vida. Yo pienso que es de las personas en la familia que mucho más ha sufrido. Esto me enseñó a mí a aceptar, a entender que los hijos son de la mamá, Diego, y eso no implica de ninguna manera el tratar de plantear de que la mamá lo quiere más o que yo lo quiera menos, no, son amores distintos, eso lo aprendí en todo este trasegar de estos 14 años, porque es que en últimas también concluyo, no es como se dice de que los hijos son una extensión de los padres, los hijos son una extensión de la mamá, salen es del vientre de ellas, se corta es el ombligo de ellas. Que yo tuve que haber intervenido para que se hiciera la persona de Luis, claro que sí, y él eso lo tenía bien claro. Y es lo que también después he comprendido en la medida en que he ido haciendo recordaciones de actuaciones de Luis. Él sí tenía claro que el amor, una cosa era el amor de su mamá y otra cosa era el amor de su papá. Entonces, pues esto para decirte de que ella ha sufrido muchísimo esta ausencia, además porque tenía muchos proyectos en su hijo mayor, su primer hijo, su primera ilusión. En el caso de Jorge, pues claro, Jorge tiene 15 años en ese momento, termina su bachillerato, se va a la universidad, estudia derecho, en algún momento de su vida optó por participar en la actividad pública, política, lo eligieron concejal de Bogotá, para este periodo no aspiró, pero sigue en la misma actividad pública.
participando de su experiencia, de su testimonio, llevándosela a los padres, lo mismo que hace la mamá, participando en grupos para llevar pues el testimonio en el sentido de que no desatiendan a sus hijos por un instante y mucho menos cuando están en la calle, que llamen a sus hijos, se comuniquen con sus hijos, no se acuesten hasta que no haya llegado sus hijos, en fin, desarrollan allí toda una temática pues relacionada precisamente con la necesidad que hay de estar pendiente de los hijos, sobre todo en los tiempos tan difíciles que hoy estamos viviendo. Pues señor Colmenares, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Queríamos conocer su opinión sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia y estamos atentos entonces a esa fecha, el 8 de agosto, donde su abogado, el doctor Jaime Lombana, sustentará ese recurso. Que esté muy bien, señor Colmenares. Muy amable, Diego. Muchas gracias. Un saludo de nuevo para ti, para tus compañeros, para todos los de Revista Semana y de una manera muy especial, por supuesto, a su directora Vicky Dávila. Claro que sí, un gran abrazo. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com, en donde encontrarán allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.